Franco, que va a estar con ustedes en esta asesoría, en esta hora. ¿Se me escucha? Va, muy bien. ¿Alguien tiene la presentación por ahí a la mano que me la pudiera facilitar, por favor? De la clase de hemostasia. ¿Alguien la tiene? Disculpen. ¿Hola? Hola, hola. Bueno, y preguntas, ¿cómo estamos con las preguntas? ¿Hay alguna duda acerca de la clase? También quería decirles que básicamente lo que voy a evaluar básicamente va a ser el capítulo 43 de Mark, de la quinta edición en digital. Les sugeriría que centren su atención ahí en esa parte, ¿verdad?, de la clase, en lo que es de Mark, la quinta edición digital, capítulo 43, donde está proteínas de la población, ¿verdad? Vaya, puta. ¿Se me escucha? Ah, sí, aquí estoy viendo a Víctor Ronaldo, que me está haciendo el favor de hacerme la presentación. Entonces han tomado nota, ¿verdad?, de eso que les acabo de decir, del capítulo 43 de Mark, quinta edición digital, que ahí voy a centrar porque es la parte más bioquímica. El caso de la hematología es un poco más fisiológico y también más tendiente a la patología, ¿verdad? En cambio, Mark hay un equilibrio, ¿verdad?, entre la parte bioquímica y la parte patológica. Así que entonces vamos a ir viendo más que todo la parte de Mark, ¿verdad? También por honor al tiempo, porque anoche me pasó algo que pues sí, nos estuvimos demasiado y pues sí, pasé mucho tiempo y no salimos incluso con todo, ¿verdad? Pero bien, también otra cuestión es que si hay preguntas, pues por favor háganlas del tema, ¿verdad? Así que vamos a iniciar, ¿verdad? Pasemos a la primera diapositiva. Entonces ahí esto es de Mark. Las proteínas del plasma mantienen la integridad del sistema circulatorio por medio de dos mecanismos, ¿verdad? El mecanismo de la coagulación son mecanismos contrarios. El mecanismo de la coagulación es el mecanismo de la fibrinólisis, ¿verdad? Entonces esos mecanismos importantes porque son los que nos hacen posible la vida. Pasemos a la siguiente. Bueno, en la coagulación sanguínea, una de las y que lo describe bien el libro de hematología de pregrado, dice que hay dos tipos de hemostasia. Cuando nosotros hablamos de la integridad del sistema circulatorio, estamos hablando de la hemostasia, ¿verdad? Cómo mantener pues, la integridad. Entonces, la integridad o la hemostasia se mantiene gracias a una hemostasia primaria, donde tenemos la participación y principal de las plaquetas, ¿verdad? Ahí las plaquetas son las que están participando, y la hemostasia secundaria, que es la cascada, la denominada cascada de la coagulación, ¿verdad? Que como les dije yo en la clase últimamente, pues es un solo proceso.
Es un solo proceso que está más que todo basado en los complejos de factores que se forman y que están interactuando y que al final nos dan como resultado la estabilidad del coágulo, ¿verdad? Entonces hay dos tipos de hemostasia, la primaria y la secundaria. La primaria es la que tiene que ver con las plaquetas. Entonces aquí tenemos lo de las plaquetas. Las plaquetas tienen tres tipos de gránulos, ¿verdad? La de densidad electrónica, los alfa y los lisosómicos. Ahí he puesto algunos, ¿verdad? Pero hay un cuadro por ahí de la otra, del otro libro. Este es de Mark, este cuadro, ¿verdad? He puesto por ahí otro cuadro donde hay más amplitud, pero yo considero que esto es lo básico que deben de conocer, ¿verdad? Que en los gránulos de densidad electrónica encontramos calcio, ADP, ATP y serotonina. En los alfa encontramos antagonistas de la heparina, factor de proliferación derivado de las plaquetas, tromboglobulina, fibrinógeno, factor de von Willebrand y otros factores de coagulación. Y en los lisosómicos, básicamente las enzimas hidrolíticas, como en toda célula. Pasemos a la siguiente. Bueno, ese es un esquema, ¿verdad? No es un esquema, es realmente cómo se medirían los trombocitos, las plaquetas, ¿verdad? Y con sus diferentes gránulos. No vamos a profundizar en esto, ¿verdad? Ahí en ese cuadro, ahí sí tenemos, ese cuadro es del libro de hematología, donde tenemos qué es lo que contienen los gránulos densos, los lisosómicos y los alfa. Ahí está un poco más completo, pero me bastaría con que se aprendieran en el cuadro anterior que está tomado de marca. Veamos el siguiente. Bueno, para que se inicie la hemostasia primaria, pues lógicamente tiene que haber una lesión del endotelio vascular, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros solución de continuidad. Y puede ser abierta o puede ser cerrada. Por ejemplo, una herida, un objeto cortante o incluso cortopunzante puede ser abierta, ¿verdad? Está expuesta. Pero también pueden haber traumatismos cerrados, por ejemplo, un golpe, ¿verdad? Con un objeto contundente, pues no va a haber apertura, no va a haber abertura pues en la piel, ¿verdad? Sino que lo que va a producirse es internamente lesión de los vasos sanguíneos, del endotelio vascular, que se va a romper y internamente se va a derramar pues la sangre. Y entonces ahí se da, en ese momento, cuando ya hay una solución de continuidad, tanto abierta, expuesta o cerrada, vamos a tener que las plaquetas entran a estas tres fases. La primera, la adhesión, ¿verdad? La segunda, la agregación, y la tercera, la secreción. La adhesión, pues, activa pues a todas las plaquetas, ¿verdad? Que se al final van a llegar a agregarse. La adhesión básicamente está formada o se está dando básicamente cuando se da la interacción entre plaquetas y endotelio vascular que ha sido lesionado. Entonces ahí inicialmente estas plaquetas se van a adherir, ¿verdad? A los lugares estos de la lesión, ¿verdad? Ahí se adhieren y como la lesión va a exponer colágeno, ¿verdad? También el endotelio produce factor de von Willebrand. Entonces este factor de von Willebrand, que es un factor importante porque va a estabilizar al factor 8, estabiliza el factor 8 y está siendo producida por el endotelio vascular, las células endoteliales. Además de eso, también los megacariocitos, o sea, las plaquetas también pueden producir factor de von Willebrand.
Y por supuesto que entonces al haber una lesión se va a encontrar ahí, ¿verdad? Se va a encontrar el factor de von Willebrand. Y es entonces cuando se va a establecer la interacción entre las proteínas de la membrana de la plaqueta y el factor de von Willebrand o el colágeno subendotelial. Veamos la siguiente diapositiva, creo que por ahí está un esquema de... Bueno, esas son algunas de también de los factores, ¿verdad?, que están produciendo las células endoteliales vasculares, esos productos que están señalados ahí, es del libro de la hematología, ¿verdad? Pero me interesa ahorita, después de eso, ver un esquema que estaba en Mark. Veamos si está en la siguiente, esa, exacto. Ahí tenemos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cabal el proceso de la adhesión, ¿verdad? Ese es el esquema de la adhesión. Tenemos la membrana plaquetaria, vean ustedes ahí la membrana plaquetaria, y el colágeno subendotelial. Ahí está el colágeno. Entonces, como hemos dicho que las células endoteliales producen factor de von Willebrand, ahí está esquematizado el factor de von Willebrand, azul, y que parte del subendotelio, porque está siendo producido por las células endoteliales, que estas se rompieron y entonces dejaron en el colágeno pues a este factor, el cual se va a adherir, se va a unir con proteínas de la membrana plaquetaria. Estas proteínas de la membrana plaquetaria, ahí tenemos a la glucoproteína 2B, está el GP, quiere decir glucoproteína, ¿verdad? También pueden haber adhesión directa del colágeno con con glucoproteínas, por ejemplo la 1A, ¿verdad? Puede haber unión directa. Además de eso, al darse esta unión, estas uniones de estas glucoproteínas, se dejan expuestos, ¿verdad? Se deja expuesto otras proteínas para otras uniones, para otras adhesiones. Por ejemplo, la glucoproteína 2B y 3A quedan expuestas. Eso quiere decir que están listas para poder unirse, adherirse ya sea con el subendotelio, ya sea con factores de von Willebrand o con el colágeno, o adherirse con otras plaquetas, ¿verdad? Y eso entonces es lo que llamamos el segundo paso, que es la agregación plaquetaria. Entonces en esos puntos también pueden haber uniones con plaqueta a plaqueta, ¿verdad? Cuando se está dando el proceso de adhesión, también hay un proceso de cambios morfológicos de la plaqueta. Por ejemplo, la plaqueta se hincha, forma pseudópodos, y entonces eso, cuando se está hinchando o se agranda la plaqueta, se vuelve más esférica, entonces estas se adhieren a las plaquetas que están contiguas, ¿verdad? A ellas. Entonces, ese es el proceso de adhesión y que allí toma importancia pues estos lugares de exposición de estas glucoproteínas 2B y 3A, ¿verdad? Entonces ahí se da el proceso ya de agregación plaquetaria, ¿verdad? La agregación, después de haberse dado esta agregación plaquetaria que une plaqueta a plaqueta, entonces tenemos la tercera etapa, la tercera fase, ¿verdad?, de esto, que es la secreción. Entonces se van a estar secretando todo lo que los gránulos de las plaquetas contienen, los gránulos alfa, los densos y las de lisosómicos, ¿verdad? Entonces se va a secretar todas esas sustancias para que la plaqueta pues sufra más cambios morfológicos, forme incluso pseudópodos que van a promover las interacciones, ¿verdad?, entre plaqueta y entre plaqueta y su endotelio. Entonces es importante aquí juega un papel importante en esto el ADP, el ADP liberado, porque el ADP al liberarse es un potente activador de
de todas las plaquetas, activa más a las plaquetas, ¿verdad? Y eso también colabora para que haya, queden expuestas más proteínas, glucoproteínas de un 23A, para más adherencias, ¿verdad? Entonces, el libro lo refiere como más desenmascaramiento. Ahí se desenmascaran más sitios de unión en la membrana plaquetaria para que se una con el endotelio o que se una con otras plaquetas, para que haya interacción plaqueta-plaqueta, ¿verdad? Entonces, ahí está la importancia. Esa sería, pues, como diríamos, parte de la hemostasia primaria, ¿verdad? Entonces, una vez se han agregado las plaquetas, se forma lo que se llama el tapón plaquetario. Entonces, ya el tapón plaquetario cierra con bastante firmeza en la solución de continuidad que se ha producido, ya sea en una abertura, tanto en una lesión tanto expuesta como cerrada, ¿verdad? Posterior a eso vienen ya la participación de la hemostasia secundaria, ¿verdad? Que sería ya lo que llamamos nosotros la cascada de la coagulación. Antes de ver exactamente la cascada de la coagulación, hay algunas proteínas importantes que hay que mencionarlas, ¿verdad? Para que estemos claros, como por ejemplo el fibrinógeno. Veamos qué tenemos ahí después de esa diapositiva. Exacto, ahí tenemos la molécula del fibrinógeno, ¿verdad? El fibrinógeno es una proteína, ¿verdad? Es una proteína. Está formada por dos hélices triples, vean ustedes ahí, lado a lado, ¿verdad? De la parte central de la molécula, donde se encuentran unos fibrinopéptidos, ¿verdad? Que son aspartato y glutamato, generalmente, ¿verdad? Los que tenemos en esa región, ¿verdad? Estos residuos de aspartato y glutamato tienen carga negativa, están ahí como en forma de fibra, ¿verdad? Aquí tenemos una fibra en la parte central, tenemos unas fibras, esas que están ahí señaladas como con negativo, con signo negativo, ¿verdad? Entonces en esos, ahí tenemos los residuos de glutamato y aspartato que tienen negatividad. Por esa razón, normalmente las plaquetas no se adhieren, ¿verdad? Hay una tromboresistencia, hay una resistencia a formar trombos plaquetarios. ¿Por qué? Porque tienen este fibrinógeno con estos residuos negativos, todas las plaquetas, todas las... entonces, incluso como factor de la población, pues, este es un factor de la población, el fibrinógeno, el factor 1. Entonces, esto hace que se repelen. Estas proteínas no se pueden unir porque tienen la misma carga. La ley de la fuerza electrostática, ¿verdad? Que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Entonces, estos no pueden unirse. Entonces, eso genera, pues, tromboresistencia, o sea, no hay formación de trombo. Entonces, esto es importante porque cuando esta proteína ya participa en la hemostasia secundaria, entonces pierde esa negatividad. Y aquí lo podemos ver ahí, ¿verdad? Que va perdiendo sus residuos de glutamato y aspartato, los pierde, por la trombina, ¿verdad? La trombina cataliza la separación. La trombina cataliza la separación de estos fibrinopéptidos. Aquí un poquito más abajo, ¿verdad? Vamos a ver ahí cómo estos se separan los fibrinopéptidos, y entonces ya queda un monómero de fibrina que está sin carga, ¿verdad? Un monómero de fibrina sin carga, y entonces se pueden ir acumulando una serie de monómeros de fibrina, ¿verdad? Estos monómeros de fibrina forman lo que se llama un coágulo blando. Van a formar el coágulo blando. Ahí los tenemos en la parte inferior, ¿verdad? Tenemos una serie de
monómeros de fibrina que están unos sobre otros, ¿ya? Nada más apilados, sin que haya entre ellos exactamente una unión real, solamente están agrupados, agregados, ¿verdad? Entonces esto es lo que se llama el coágulo blando. Posteriormente vamos a ver que este coágulo blando se va a volver un coágulo duro, ¿verdad? Por la acción de otra enzima, ¿verdad? Que va a participar junto con el factor 13, van a participar en esto de formar o hacer pasar más bien la reacción del coágulo blando a coágulo duro, ¿verdad? Entonces, una vez se ha dado esa reacción, tenemos entonces ya un coágulo duro, un coágulo estable, ¿verdad? Que va a cerrar definitivamente la solución de continuidad que se ha producido en el vaso lesionado, ya sea expuesto o cerrado, el trauma. Entonces ahí el fibrinógeno es importante entonces en ese sentido porque pues es lo que mantiene básicamente en condiciones normales, pues se tiene esa negatividad que hace que estos fibrinógenos no se puedan unir y no puedan formar por sí mismos un trombo, un coágulo, ¿verdad? No sé si hasta aquí estamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, ahí tenemos los nombres, ¿verdad?, de los diferentes factores de la población. Es importante que realmente nosotros nos aprendamos esos nombres, porque muchos de ellos nos dicen exactamente su función, ¿verdad? Algunos de ellos realmente son 13 factores. 13 factores y hay algunas, diríamos, proteínas reguladoras aparte, que son importantes también mencionarlas. Dentro de los 13 factores tenemos ahí uno de ellos que es el calcio, que no es proteína, ¿verdad? Es un mineral, es un electrolito, es un ion, ¿verdad? Ahí en este caso. Entonces no es el único que no es proteína. También el factor 6 no existe, solo quedó el espacio, porque primero se pensaba que era, se le había dado un nombre pensando que era un precursor del factor 5 y pues se vio que realmente era el mismo factor 5. De tal manera pues que como ya se le había dado un espacio, quedó ese espacio sin llenar nuevamente, que entonces tenemos del factor 5, nos pasamos al factor 7, ¿verdad? Porque no existe el factor 6. Entonces, si ya le quitamos esos de 2, ¿verdad? Bueno, 1 serían 12, pero pues, de los 12, 1 no es proteína, que es el calcio, quedarían solo 11, los factores de la acumulación. Y así estos reciben diferentes nombres, por ejemplo, el factor 1, el fibrinógeno, el factor 2 es la protrombina, el factor 3 es el factor tisular, o también conocido como el tromboplastina tisular. El cuarto ya hemos dicho que es calcio, el quinto es el factor lábil, también se le llama proacelerina. Entonces, eso es lo que había pasado, que después se le llamó al factor 6 acelerina, pero realmente se lo que era el mismo factor 5, por lo tanto se quedó el factor 6 sin ser ocupado por otro factor. Ya se había nombrado el factor 7 como proconvertina, ¿verdad? O factor estable, también se le llama, o autoprotrombina 1, también se llama el factor 7, más conocido como proconvertina o factor estable. El factor 8, que es el factor antihemofílico o globulina antihemofílica A, también conocida como cofactor planetario 1. Todos esos nombres pueden tener el mismo factor de la población. El factor 9, que es el componente plasmático de la tromboplastina, es conocido como factor plaquetario 2 o factor prismas, o autoprotrombina 2. Conocido también, muy conocido también por su participación como factor antihemofílico B.
factor 9. El factor 10 es el factor Spark-Power, también es el factor 10 y que es prácticamente es un punto, una encrucijada, ¿verdad? En esta cascada de la población, el factor 10, y forma complejos, ¿verdad? Con otros factores para poderlos ir activándolos. En el factor 11, tenemos el antecedente plasmático de la tromboplastina, también conocido como factor antihemofílico C. Factor 12 es el factor Heyman, o factor vidrio, también se le conocía factor vidrio, porque pues, este es el que se mencionaba mucho en una de las vías famosas, ¿verdad? Que en ese momento se manejaban dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. En una de esas vías se manejaba el factor 12 como el iniciador. Hoy el factor 12 prácticamente ha quedado, pues sí, puede participar, pero su participación no es exactamente necesaria para la formación del coágulo, ¿verdad? El factor 12 tiene hoy otras aplicaciones, ¿verdad? Otras aplicaciones, sigue siendo necesario, por supuesto, porque por algo está también, ¿verdad? No va a estar así porque sí. Tiene otras funciones, otras aplicaciones importantes también el factor 12. Pero en cuanto a la cascada de la población, en cuanto a la hemostasia secundaria, su participación es bien mínima. Y luego tenemos el factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina, ya que este factor 13 es el que va a participar entonces aquí en la reacción, ¿verdad?, de transamidación, donde el factor 13 se va a estabilizar, va a tener o más bien va a estabilizar, pues la reacción de transmisión está catalizada por el factor 13, es una transglutaminasa, es una reacción, esta reacción entrecruza los monómeros de fibrina, ¿verdad? Entonces le da estabilidad a la fibrina. Yo les decía hace un momentito que la fibrina, los monómeros de fibrina sin carga solamente se iban agregando y formaban el coágulo blando, sin ningún enlace que los uniese y que los estabilizara, ¿verdad? Pero entonces ahora, gracias a la participación del factor 13, se van a formar enlaces cruzados entre estos monómeros de fibrina, ¿verdad? Y quien va a promover pues estos enlaces va a ser el factor 13 a través de reacciones de transamidación, porque actúa aquí como una transglutaminasa, este factor 13, ¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, ahí tenemos siempre los nombres, ¿verdad? De ¿cómo se llama? De Mark, por favor, se lo aprenden porque es importante. Aquí en este caso también se pueden estudiar otras proteínas que se llaman proteínas reguladoras, que están ahí abajo, proteínas reguladoras. Estas proteínas reguladoras son la trombomodulina, que tiene receptores en las células endoteliales, une la trombina, la trombomodulina, la proteína C también y la proteína S, son proteínas reguladoras. La C, como lo dice ahí el texto, ¿verdad? Es activada por la trombina, se une a la trombomodulina, ¿verdad?, que es una serina proteasa. Ya hemos estudiado las serinas, ¿verdad? Bueno, casi todos los factores de la coagulación, se me escapaba mencionar eso, y eso ahí está en ese cuadro, por cierto. La función o la forma activa que tienen estos factores de la coagulación. Vean ustedes que ahí, eso es importante también mencionarlo, porque fíjense que ahí están los primeros complejos de los factores de la coagulación. La cascada de la coagulación actúa como complejos, en forma de complejos. Son complejos los que van a estar interactuando, no así particularmente o individualmente un factor de la coagulación. Actúan en forma de complejos, ¿verdad? O sea,
varios factores se unen en cuanto a promover una determinada reacción. No es que se unan con uniones químicas, sino se unen a tratar de formar un solo producto, ¿verdad? Y promover determinadas reacciones que van a dar como resultado ese producto. Entonces están trabajando los factores de la coagulación en conjuntos, en grupos, que es lo que llamamos nosotros complejos de factores de coagulación. Por ejemplo, aquí tenemos algunos que son serina proteasa, ¿ya? Por ejemplo, el factor Christmas, el factor Strasbauer, el antecedente de la tromboplastina del plasma, el factor Heyman o de contacto, el factor vidrio. Estos son serina proteasa, el factor estabilizador de la fibrilina también puede actuar al final como un factor, como una serina proteasa. También la protrombina es una serina proteasa, pero hay otro grupo de factores que se llaman cofactores, actúan como cofactores, sirven para que se unan otros factores de la coagulación. Y dentro de esos cofactores podemos mencionar al 5, al factor 5, es importante el factor 5, en este caso, el factor 8, ¿verdad? Y el factor 4. Factor 4, 5 y 8, ¿verdad? Son cofactores, actúan como cofactores, ¿verdad? Entonces es importante esas agrupaciones de factores, porque ellos así de esa manera van a estar participando en la cascada de la coagulación. No solamente, claro que individualmente, de hecho, están participando, pero su acción en sí la van a llevar a cabo en conjuntos, en grupos. Incluso, por ejemplo, hay unos factores de la coagulación que todos tienen que ser gamma carboxilados para poder activarse, ¿verdad? Y que necesitan de la vitamina K también para activarse, de tal manera pues que van actuando de esa manera. Veamos qué tenemos en la siguiente diapositiva. Bueno, antes de pasar en esa diapositiva del otro libro, ¿verdad? Ahí pues nos enmarca o nos define básicamente los fenómenos que se dan en una solución de continuidad, en un daño vascular, ¿verdad? Una lesión vascular endotelial. Lo primero que vamos a tener es tratar de generar una vasoconstricción. Hay una serie de sustancias que se liberan en los gránulos de las plaquetas que van a contribuir a que haya vasoconstricción. La vasoconstricción es precisamente es el primer esfuerzo que hace el organismo para poder cerrar esa solución de continuidad para esa abertura, ya sea un trauma cerrado o un trauma abierto. Entonces, es importante esa vasoconstricción porque impide pues la salida de más sangre, ¿verdad? La pérdida de más sangre. Luego se da la hemostasia primaria, que es el producto de las plaquetas, el tapón plaquetario. Y como tercero tenemos el proceso de la coagulación, que nos va a dar el coágulo duro, ¿verdad? A través de una serie de reacciones en cascada, ¿verdad? Que son reacciones proteolíticas, ¿verdad? De proteólisis, y que nos van a dar al final el resultado como el coágulo duro, ¿verdad? Veamos qué más tenemos ahí. Bueno, ahí también, ¿verdad? Hay un esquema también, quizás ese esquema es de la ¿cómo se llama? De la hematología. Pero hay un esquema en MAR que es un poco más simple y más sencillo para explicarlo. Quisiera creo que en la siguiente diapositiva se encuentra. Veamos si está. Bueno, dejemos eso ahorita mientras después hallamos el otro. Pero en ahí tenemos pues el proceso de la hemostasia secundaria, ¿verdad? Ahí tenemos el proceso de hemostasia secundaria, que es la coagulación, la formación del coágulo, ¿verdad? Entonces vean ustedes que ahí todavía se maneja lo de la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿verdad? Cosa que hoy ya no se maneja, porque hoy se ha observado, y ustedes mismos pueden ver ahí como el factor 7 está participando
tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca. La trombina, por ejemplo, la trombina también, mírense, la trombina con las líneas punteadas, ¿verdad? Que hay ahí, líneas discontinuas que hay, de la trombina sale una línea discontinua hasta llegar hasta el factor 7, ¿verdad? Que lo va a activar, el 7 va a activarlo. ¿Cómo los activan? Los activan por proteólisis, ¿verdad? Y entonces ahí para eso colaboran otros elementos, por otras moléculas, por ejemplo los iones calcio, los fosfolípidos de membrana. Entonces, estos son complejos que están participando. Y vean ustedes cómo el factor 7 también se va a la otra supuestamente vía, que sería diferente, la vía intrínseca. ¿Para qué? Para ir a activar también al factor 11, al factor 9 lo hace activado, o sea, lo activa por proteólisis también. Entonces la participación, bueno, ahí también activó al factor 9 el factor 11, ¿verdad? Entonces vean ustedes que ahí prácticamente se prescinde del factor 12. Y si ustedes ven, pues básicamente el factor 7 es el que tiene como el liderazgo ahí, ¿verdad? En esa cascada de la población, ¿verdad? El factor 7 tanto participa en la vía denominada antes extrínseca como en la vía denominada intrínseca. Pero hoy tenemos que es una sola cascada actuando en grupos, o sea, en complejos de factores de la población, ¿verdad? Y uno de esos complejos, yo decía que ellos actúan como factores, otros que actúan serinas proteasas, y además los que tienen que ser gamma carboxilase, los dependientes de la vitamina K, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces esos van a estar ahí participando en forma de grupos, ¿verdad? Para que al final pues se forme el coágulo duro. Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, creo yo que ya hemos hablado un poco de esto. Veamos, hay otra diapositiva más. Bueno, ahí está la reacción de transaminación. Miren, está la reacción de transaminación por la transglutaminasa, como está actuando el factor 3. El factor 3 entonces actúa ahí como una transglutaminasa, ¿verdad? Catalizando esa reacción de transamidación. De manera que está estableciéndose enlaces aminos entre los diferentes fibrinógenos que estaban ahí, que se veían monómeros de fibrina. Los monómeros de fibrina que estaban agregados únicamente, ahora ya se van a unir por enlaces, ¿verdad? De tal manera, enlaces covalentes, de tal manera que esa fibrina, o más bien ese coágulo, va a ser un coágulo ya no blando, sino que es duro. Entonces ya se le llama coágulo duro, cuando ya se han unido, o se han formado estos enlaces generados por la reacción de transamidación del factor 13, que actúa como una transglutaminasa. Veamos la siguiente. A todo esto no hay preguntas. A ver, jóvenes. ¿Preguntas? Esta diapositiva ya la vieron, esta también es de Mark, es importante esta diapositiva. Aquí está actuando, aquí esta reacciones que están aquí en este esquema, o esta reacción que está presente en este esquema, se puede decir que se está llevando a cabo en un complejo de factores. ¿Cuáles son esos factores en los cuales se da esta reacción para que ellos puedan activarse? Pregunto. ¿Cuáles son esos factores de la población que necesitan esta reacción para poder activarse? Yo creo que son el 7, ¿sí? El 9. Ajá. Y creo que es el 10 también. Sí, le faltó uno todavía ahí, ¿verdad? El 2. El 2, 7. Ajá, el 2, 7, 9 y 10.
Entonces son los que necesitan llevar adelante esta reacción, ¿verdad? Esta reacción, ¿en qué consiste esta reacción? ¿Qué es lo que nos está indicando esta reacción? A ver si alguien me puede ayudar ahí. Creo que es la carboxilación, no sé. Ajá, es la gamma carboxilación, ¿verdad? Es la gamma carboxilación que se está dando de un residuo de glutamato, ¿verdad? Que se le está se adhiere a un prosimógeno, fíjense, ni siquiera es simógeno todavía, es un prosimógeno. Y ahí lo tenemos clarito en la reacción, dice prosimógeno. Se Hoy sí se me escucha, jóvenes. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Vale. Entonces les decía yo, pues, que aquí, como esta reacción de carboxilación se estaba dando en los factores 2, 7, 9 y 10, ¿verdad? Y entonces teníamos que un prosimógeno es el que va a ser gamma carboxilado, ¿verdad? Y se va a formar un simógeno, ¿verdad? Entonces se forma aquí un simógeno que ha sido gamma carboxilado, ¿verdad? Y esta reacción está siendo también llevada a cabo por un cofactor. El cofactor que actúa aquí para que se dé esta carboxilación, ¿verdad? Proporcionada también por el oxígeno, dióxido de carbono y la vitamina K, ¿verdad? Entonces es importante que participe la vitamina K en este proceso,
De tal manera, pues, que si no está presente la vitamina K como un cofactor, no se va a llevar adelante esta reacción de carboxilación. Entonces, el simógeno no se va a poder activar. Y entonces lo que vamos a tener, pues, un trastorno de la hemostasia, un trastorno de la población, vamos a tener sangrado, ya sea por fosas nasales, la epistaxis, que es la más común. Pueden haber otros tipos de sangrados, pero la más frecuente y más común es la que se presenta, pues, a nivel de fosas nasales, de los vasos de fosas nasales, con lo que llamamos nosotros epistaxis. Entonces, en ese momento nosotros tratamos de corregir el problema, colocándole al paciente, inyectándole vitamina K, para poder paliar un poco la situación, porque en sí solo el sangrado como tal, ¿verdad? Y la falta de gamma carboxilación, probablemente, que lo más probable es que sea signo de una patología subyacente, de un trastorno de la hemostasia, ¿verdad? Más serio, ¿verdad? O que refleja la poca formación, síntesis de proteína. Por ejemplo, en un paciente cirrótico, ¿verdad? En un paciente cirrótico con cirrosis hepática, ¿verdad? La cirrosis hemos dicho que es una fibrosis, ¿verdad? Se sustituye el parénquima hepático por fibras, por estromas. Entonces deja de ser funcional, entonces no se están produciendo proteínas. Entonces el paciente con cirrosis no produce proteínas, ¿verdad? Entonces no produce las proteínas de la población, y si las que produce, las produce pocas. Entonces tienen que gamma carboxilarse rápidamente, y por eso es que ponemos vitamina K. Pero si la cirrosis persiste o desde el paciente persiste en su estilo de vida, pues entonces definitivamente ya no se puede hacer mucho, ¿verdad? De hecho, la cirrosis prácticamente es irreversible. Últimamente se ha estado haciendo estudios acerca de si es reversible o no la cirrosis. Entonces, pero esos son estudios que se están haciendo. Pero hasta ahorita nosotros tenemos claro que la cirrosis es irreparable. Entonces, el paciente pues llega con trastornos de la hemostasia secundaria, incluso de la primaria, pero llega más con lo de la hemostasia secundaria. Llega perdiendo sangre con epistaxis. Yo tuve un caso hace poco de un paciente que era alcohólico, pues aparentemente no alcohólico de esos que andan en la calle, sino que lo que sucedía es que tomaba bastante, era un empresario que tomaba bastante, y entonces pues sí, al final hizo cirrosis, ¿verdad? Hizo cirrosis en el hígado, y entonces eso le impedía formar proteína. De tal manera que llegó a la consulta, mi consulta, con epistaxis, un sangrado bien profuso, ¿verdad? Entonces era un goteo pues continuo, ¿verdad? De sangre de la fosa nasal. Entonces, pues inmediatamente hacen las pruebas hepáticas y se ve pues que ya hay una hepatopatía. ¿De qué tipo? Hicimos una ultrasonografía y vimos que era una cirrosis micronodular. Entonces, el paciente ya no puede producir proteínas. Entonces ya las pocas proteínas de la coagulación tienen que carboxilarse. Entonces por eso nosotros les inyectamos vitamina K. En otros casos es las deficiencias de vitamina K. Recordemos los alimentos donde está la vitamina K. También las bacterias intestinales pueden producir vitamina K. En caso de, por ejemplo, cuando hay toma de antibióticos, por ejemplo, matan las bacterias de la flora intestinal normal, de la microbiota normal, y nos dejan sin que se produzca la vitamina K. Entonces todo eso podría generar también. Entonces por eso es que nosotros tenemos como primera objetivo es inyectar vitamina K para poder que se gamma carboxilen estos prosimógenos, se vuelvan simógenos y puedan entonces ya activarse por proteólisis posteriormente, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Bien, ahí siempre la vía
¿verdad? Y decíamos que pues hoy estas dos vías prácticamente ya no existen. Sin embargo, anteriormente se manejaba bastante eso, ¿verdad? Y incluso se pensaba pues que habían otras proteínas, que por ahí me parece, quiero ver si algunas de ellas se mencionan. El factor 7, por ejemplo, estaba muy relacionado con la vía extrínseca, la vía intrínseca con el factor 12, ¿verdad? Y este factor 12 se le daba una gran importancia anteriormente y se decía que era activado por unas otras proteínas que ahora tienen otras funciones, ya no en la hemostasia secundaria. Se hablaba, por ejemplo, de la calicreína y del quininógeno de alto peso molecular, que activaban el factor 12. Realmente estos sí, probablemente en ese momento que se creía, en realidad no sucedía eso. Lo que estaba sucediendo es que era el factor 7 el que estaba activando, junto con el factor tisular, activaban entonces al resto de factores de la población para que se generara pues la cascada. Pero realmente el factor 12 no se le da ahora una participación específica en la cascada de la población, mucho menos al quininógeno de alto peso molecular o a la calicreína, que en ese momento se manejaban como activadores del factor 12. ¿Qué más tenemos entonces ahí? Bueno, ese es lo nuevo que se presenta, ¿verdad? Una sola vía a partir del factor 7, ¿verdad? Al final pues, tenemos el coágulo blando, el coágulo duro, posteriormente, ¿verdad? Entonces, cuando ya se ha llegado a la formación de los monómeros de fibrina, ¿verdad? Al final todo eso va a toda la cascada, toda la proteólisis que se dan entre grupos de factores, es con la finalidad de que el fibrinógeno pase a fibrina. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Que el fibrinógeno pase a fibrina, ¿verdad? Y una vez ha pasado a fibrina, inicialmente es una fibrina blanda, pero posteriormente con la reacción de transaminación por la glutaminasa, entonces tenemos ya la formación, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Del coágulo duro. Me permiten, jóvenes, que ahorita tengo están necesitando, permítanme. Sí, ya voy a terminar en 5 minutos. Bueno, jóvenes, sí. Vale. Entonces, eso, ¿verdad? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahí está lo de la vitamina K que yo les mencionaba, ¿verdad? Hace un momento. Ya vimos esa situación. Esos son del libro de hematología. Yo les he dicho que voy a hacer énfasis en el capítulo 43 de Mark. Por favor, me leen bien esa parte, porque las preguntas van a venir de ahí, de ese capítulo 43. Fíjense que hasta dónde estoy llegando, decirles de dónde van a venir las preguntas. Va, bueno, ese esquema también lo vamos a ver ahorita. Quisiera otro esquema de Mark, creo que tenemos uno más adelante. No, sigamos en otro esquema. Bueno, eso ya, permítanme el anterior. Sí, vaya, ahí, por ejemplo, tenemos algunas funciones que hoy se han descubierto que son las verdaderas funciones del factor 12, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, hoy activación del complemento, ¿verdad? Estimula, ¿verdad? A otras células, ¿verdad? Estimuladora o promueve, diríamos, ¿verdad?
pues a otro tipo de líneas celulares, ¿verdad? Que están vinculados más que todo a infecciones, ¿verdad? Y que en cierto modo se requiere la formación de la fibrina para generar un aislamiento del microorganismo, un aislamiento de un encapsulamiento, ¿verdad? Cuando se dan la formación de cápsulas para evitar que el microorganismo se disemine. El organismo trata de hacer eso. En esos casos está participando el factor 12, ¿verdad? Y en la activación del complemento. El complemento, ya les he dicho yo, me parece, sí, a ustedes les dije yo, que el complemento era para eliminar los complejos antígeno-anticuerpos. O sea, cuando se forma un complejo antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Para desactivar al antígeno, entonces estos complejos tienen que ser eliminados, el complemento lo hace. Entonces, ¿quién activa el complemento? Ahí sí tenemos la participación del factor 12. Vean ustedes que el factor 12 sigue siendo importante, por supuesto, pero ya no para la hemostasia secundaria. También hay el quininógeno de alto peso molecular, ahí tenemos, ¿verdad? Que posee propiedades antimicrobianas, ¿verdad? Directas, ayuda a regular la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Entonces es importante ahí también el quininógeno de alto peso molecular. Tiene protección antitrombótica también, ¿verdad? Entonces son como funciones que se están demostrando que tienen esas moléculas que anteriormente se consideraban que participaban directamente en la hemostasia secundaria, ¿verdad? Perdón, secundaria. Veamos la siguiente. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Sigamos. Bueno, permítanme, sí, la anterior, por favor, disculpe, sí. Ahí algunas funciones que tenían y que se le daban a este quininógeno de alto peso molecular. Se hablaba pues del factor 12, de su activación, y a su vez el factor 12 al factor 11, ¿verdad? Pero realmente hoy ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son algunas funciones de este quininógeno de alto peso molecular y también de la calicreína, primero como precalicreína y luego se formaba la calicreína. Y también los complejos de factores. Decía yo que hoy otro de los descubrimientos que se ha hecho en esto de la hematología y principalmente en hemostasia secundaria es que los factores no actúan individualmente como tal, sino en grupos de factores, así como acabamos de ver un grupo de factores que actúan como cofactores, otros que actúan como serina-proteasas, otros actúan carboxilando, gamma-carboxilando, ¿verdad? Entonces actúan así en grupos, ¿verdad? En grupos, no actúan individualmente. ¿Qué más? A ver si tenemos otra diapositiva ahí de Mark. Bueno, es la warfarina, ¿verdad? Que está relacionada, es un anticoagulante, ¿verdad? De acción lenta y prolongada, que tiene una estructura semejante a la de la vitamina K. Entonces, la semejanza pues, que produce, ¿verdad? Estructural, permite al compuesto competir, ¿verdad? Con la vitamina K e impedir la gamma carboxilación. Entonces, esa es la importancia. Luego tenemos ahí la regulación por amplificación e inhibición retroactiva. Eso también es importante. Ahí tiene papel importante la trombina, ¿verdad? Tiene un papel importante la trombina. Dice, al comenzar la formación de coágulos o trombo, esto se acelera en forma explosiva por procesos que se denominan amplificación retroactiva. Veamos la siguiente, creo que ahí viene algo. Bueno, las serpinas, ¿verdad? Las serpinas ya se las he mencionado en otra clase, son inhibidores de la serina proteasa. Quiero decirles que hay grupos de factores de la población que son serina proteasa, son bastantes, la serina proteasa. Si nosotros las dejamos que estas actúen indefinidamente, nunca se va a detener, vamos a hacer una coagulación intravascular diseminada. ¿Verdad? Entonces, no, para eso existen los inhibidores de la serina proteasa, que son conocidas como serpinas, de su nombre en inglés, ¿verdad? Quiero decirle que son bastantes, forman el 10% de todas las proteínas plasmáticas. Hay muchas antitrombinas, básicamente se han descubierto 8 principales serpinas, ¿verdad? Participan en la coagulación y en la disolución también del coágulo, ¿verdad?
en la fibrinólisis. Se forma un complejo fuerte entre el enzima y el inhibidor. Es importante, por ejemplo, en el caso de la trombina, quien controla la trombina es una serpina que se llama antitrombina 3. Hay unas características que necesito que tengan presente del endotelio vascular. Uno es que es una superficie no trombogénica, y es no trombogénica porque precisamente las células endoteliales tienen carga negativa, y entonces va a repeler a las plaquetas, que también poseen carga negativa. Entonces es importante esto. Otra cosa importante también que se está secretando a nivel endotelial del endotelio vascular, prostaglandinas de tipo 2, que son inhibidores de la agregación plaquetaria. Secretan trombomodulina y heparansulfato también, que inhiben pues la formación de trombos. El heparansulfato que potencia la antitrombina 3, que ya hemos dicho, la antitrombina 3 es una serpina de la trombina, ¿verdad? O sea, inhibe la acción de la trombina, la que es la formación del coágulo. Vale, ¿qué más hay? Bueno, acciones de la proteína C, estas son proteínas reguladoras, ¿verdad? Proteínas reguladoras C y su factor, la proteína S. Están participando con el factor destruye. Hay una destrucción por proteólisis de los factores 8 y 5. Al haber destrucción de estos factores, estos actúan como cofactores, el 8 y el 5. Estos actúan como cofactores. Recuérdense cuando vimos el cuadro anterior, ¿verdad? Donde les decía que hay grupos de cofactores, grupos de serina proteasa. Estos son cofactores, entonces los destruyen. Entonces al destruirse, pues entonces se inhibe, ¿verdad?, la actividad de la población. Veamos el esquema, hay un esquema por ahí. No, hay uno de Mark. Sí, ese está bien, ¿verdad? Pero es exactamente ese, ¿verdad? El de Mark. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la membrana celular endotelial abajo, ¿verdad? La trombomodulina, que es un receptor de la trombina se une, ¿verdad? La proteína C se activa con la trombina, esta proteína C activada, ¿verdad?, va a promover la acción del calcio a través de la proteína S, y junto con ellos y los fosfolípidos de membrana plaquetaria, ¿verdad?, van a actuar para generar una proteólisis del factor 5 y del factor 8 activado, ¿verdad? Lo cual entonces al generar la proteólisis se va a romper y se va a destruir entonces estos factores, ¿verdad?, de la población, y entonces al no participar los cofactores 5 y 8, pues definitivamente no se va a dar el proceso de coagulación sanguínea. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Tenemos algo más? Bueno, la fibrinólisis. Aquí es importante también, no quiero dejar esto ahí, ya pasamos las 2, pero no importa, vamos, ¿tienen tiempo ahorita ustedes? ¿Cuántos hay ahorita? Hay 12 nada más, ¿verdad? Bueno, con estos 12 vamos a terminar, pero es importante decirles que la fibrinólisis es el proceso contrario, ¿verdad? Aquí lo importante es que el plasminógeno, que es el zimógeno, nos va a generar la plasmina. El plasminógeno tiene alta afinidad por la fibrina, ¿verdad?, del coágulo. Esto está estamos hablando del coágulo, ya formó el coágulo, queremos deshacer el coágulo, o por lo menos impedir que se siga formando coágulo, ¿verdad? Entonces existen activadores del plasminógeno, ¿verdad? Estos activadores del plasminógeno hay endógenos y exógenos. Los endógenos es el TPA, que está ahí abajo, el activador tisular del plasminógeno, y la uroquinasa de cadena única. Y hay un activador exógeno que es la etreptoquinasa, que actúa como un modulador alostérico más que como una enzima, ¿verdad? Y la plasmina también, como la plasmina es la que va a disolver el coágulo, también tiene un momento en que se debe de parar su acción, ¿verdad? Y la acción se detiene cuando se inactiva la plasmina por medio de la alfa-2 antiplasmina y la alfa-2 macroglobulina. Hay un esquemita que quisiera terminar con ese esquema de Mark. Por favor, si está, exactamente, ahí quiero terminar. De ahí tenemos el plasminógeno, que va, miren, va una flecha hacia abajo, hacia la plasmina, y la plasmina a destruir a la fibrina. ¿Ves? Miren, ahí está, ¿verdad? Entonces, el plasminógeno es el zimógeno que se activa a plasmina, y la plasmina destruye a la fibrina, ¿verdad? Y están los productos de degradación de la fibrina. Uno de los productos de degradación de la fibrina importante
y que yo se los mencioné, parece hoy en la clase de este día, fue el dímero D, es el dímero D, es un producto de degradación de la fibrina y que nos está sirviendo ahora para el diagnóstico precoz de la embolia pulmonar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el plasminógeno, ¿verdad? Y con la uroquinasa que lo activa y el tisular, el activador del tisular del plasminógeno, pero este activador tisular del plasminógeno también tiene un inhibidor, ¿verdad? Que está en rojo, lo inhibe, o sea, lo regula también. Y la estreptoquinasa que está ahí, que es un activador exógeno, ¿verdad? También forma un complejo estreptoquinasa plasminógeno y activa y forma la plasmina. Y al formar la plasmina, pues esta plasmina, es su función, destruye la fibrina, ¿verdad? Y así entonces se mantiene el proceso de integridad del sistema circulatorio, o sea, la hemostasia, ¿verdad? Vale, yo creo que con eso vamos a terminar, jóvenes, ¿verdad? Así que no sé si hay alguna pregunta en este momento. Yo tengo una pregunta. Dígame. Con respecto a los trastornos que aparecen más abajo, ¿usted nos recomienda siempre adaptarnos a la bibliografía que nos recomendó de Marx? Sí, siempre. No, siempre la de Marx. La de Marx. Sí, siempre la de Marx. Sí, está buena la pregunta, me parece. Sí, recomendarles que tanto para la parte bioquímica y patológica siempre se atengan a Marx, ¿verdad? Por favor. Sí, porque si no nos vamos a hacer una sola, pues sí, vamos a confundirnos, ¿verdad? Con todas las demás bibliografías. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay más? ¿Jóvenes? ¿Nos quedamos entonces aquí? ¿Sí o no? A ver, jóvenes, no los oigo. A ver, Sofía, la que me preguntó, usted me preguntó, ¿verdad, Sofía? Sí, yo le pregunté. Vaya, ya nos quedamos aquí, ¿verdad? Creo sí. que es magnífico. Entonces le agradezco a Víctor Ronaldo que nos ha pasado las diapositivas, ¿verdad? Y pues no habiendo más que hacer contar, les doy las gracias por su atención, ¿verdad?